Bueno, Bien, estamos, ya creo, sí, grabando el lunes 10 de agosto, 7:30, viendo la segunda parte de Binomio de Newton. Eh, Eliana, ¿estás ahí en Galaxy J2 Prime? Cerró el video. Este, bien, vamos a compartir pantalla y voy a retornar sobre lo que era el práctico. Recuerdo que antes del receso habíamos comenzado a ver, en realidad acá dice guía 3, pero es perdón, 2 y dice guía 2 y debería ser 3, que el análisis combinatorio binomio Newton, ya se lo voy a modificar. Vimos el símbolo suma como una notación que nos servía para representar y abreviar una suma con los límites superior e inferior y el término general de la suma, y habíamos visto cómo abreviar algunas sumas. En el caso 1, en el caso 2, a partir de la notación del símbolo suma, teníamos que desarrollar todos los elementos que correspondían o abreviaban este símbolo suma. La cantidad de términos venía dado por el límite superior menos el límite inferior más 1, o sea que, por ejemplo, en el caso A, que tengo la sumatoria de k igual a 2 hasta 7 de 3k, la cantidad de términos era la resta de 7 menos 2, que me da 5, más 1, 6, o sea que en total este símbolo suma abrevia una sumatoria de 6 términos. En el apartado B tengo un límite superior 4 e inferior 0, entonces 4 menos 0 más 1 me da un total de 5 términos. Es la cantidad de términos que tendrá esa sumatoria que está abreviada por este símbolo suma con este régimen de composición. Fíjense que acá este 2 con este menos un medio que está dentro del argumento del símbolo suma. Argumento es todo lo que está contemplado y afectado por el símbolo suma. Así como a veces hablo de argumento de un logaritmo, es todo lo que está contemplado dentro de lo que es el cálculo del logaritmo. Ese 2 con un medio no se pueden cancelar de entrada porque el 2 que está en el denominador está afectado por una potencia que es k más 1. Lo que tengo acá sería un 2 a la 1, acá este primer 2, y podría eventualmente sumar y restar potencias, pero no puedo cancelarlo directamente del 2 con este 2 que está en el denominador, ¿no? Bien, luego vimos factorial, un número natural, factorial como función factorial, que también es una notación que me abrevia un producto de números enteros en forma decreciente. Habíamos visto que el factorial de n era igual a ese número n natural multiplicado por los subsiguientes en forma decreciente por unidad. Y habíamos visto cómo calcular un poco el factorial de estos números. Acá tenemos un cociente de factorial, el 8 factorial sobre 6 factorial, en el que desarrollábamos dos veces el 8 factorial, que da 8 por 7 por 6 factorial, y que lo cancelábamos con el que estaba en el denominador. Y luego vimos combinatoria, o número combinatorio, que era una forma de representar también un cálculo numérico en donde escribimos entre paréntesis un valor en la parte superior que llamamos numerador y otro valor que llamamos denominador, a pesar que no es una fracción, es un número combinatorio. Las características de este número combinatorio era que siempre el numerador que está arriba sea mayor que el denominador, que sean números naturales. No se podía dar un caso en el que el denominador fuera más grande que el numerador. Ya hemos visto algunos valores, cálculos de estas expresiones, y habíamos en el apartado 6 tratar de determinar un valor de n que verifica estas igualdades, donde usábamos combinatorias, ¿no? Y nos faltaba ver, creo, calcular el valor de n para que los siguientes números sean combinatorios complementarios. Voy a recuperar un poco la presentación de un Word en donde mostraba el concepto. Ustedes me dicen si voy a recuperar un poquito, como les decía, el apunte teórico. Si tienen alguna duda me van preguntando o escriben en el chat o abren el micrófono y me comentan. Deberíamos estar viendo juntos un Word donde hay un pequeño resumen teórico de factorial, combinatorio y binomio de Newton. Acá no está el símbolo suma que habíamos visto en el punto 1. El factorial de un número natural, n, se lo representa como un producto de ese valor n
un número entero en forma decreciente, restándolo en valores decrecientes de 1 hasta que se llega a 1. Los números naturales, recuerden que son los enteros positivos, entonces un n en este caso no puede ser un entero negativo, no puedo tener menos 2 factorial, por ejemplo. Siempre va a ser un entero positivo e inclusive el 0. Entonces un n factorial se lo escribe en forma genérica como n por n menos 1 en la forma decreciente. Ejemplo, tenemos el 3 factorial acá, que escribimos el 3 por 3 menos 1, que me queda 2 factorial. Ese 2 factorial lo voy a desarrollar como 2 por 2 menos 1, que me da 1 factorial. El factorial de 1 me da 1, con lo cual el factorial de 3 me da un valor entero que es 6, que es 3 por 2 por 1. En forma genérica estoy escribiendo acá con un valor n, que puede ser cualquier número. Acá hay un ejemplo que es 3 factorial, podría ser 250 factorial, 1200 factorial, mientras sea un entero positivo se puede calcular el factorial. Si n es igual a 1, el factorial de 1 era igual a, es como que hiciera 1 por 1 menos 1, que sería 0 factorial. Entonces se puede llegar a demostrar que el factorial de 0, a pesar que el 0 no está contemplado dentro de los naturales, porque los naturales son los enteros positivos, y el 0 no es positivo ni negativo, pero sí lo consideramos como posible en el conjunto para el cálculo del factorial. Entonces el factorial de 0 vale 1 por una definición y por un cálculo. El factorial de 0 no vale 0. Y el número combinatorio que habíamos visto recién, que es una representación matemática entre paréntesis de un número n en k, se llama así, combinatorio de n en k, que es un número natural que se obtiene a partir de un cálculo de un cociente de factoriales, en donde en el numerador incluyo el valor n, que aparece acá como numerador del combinatorio, queda n factorial dividido en k factorial, que es lo que está en el denominador, y en el denominador se acompaña un n menos k factorial. O sea, resto el numerador menos el denominador y escribo el factorial de esa diferencia. Entonces acá n puede ser un natural incluido el 0, k también un natural incluido en 0, y siempre se tiene que verificar que el numerador n sea mayor o igual que k. No puede ser menor, ni pueden ser negativos, como les decía, ¿no? Algunos ejemplos de cálculo. El combinatorio 6 en 2 se calcula como 6 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial, porque era el factorial del numerador, que es 6 factorial, el 2 queda el 2 factorial en el denominador, y luego quedaría 6 menos 2, que me da 4 factorial. Para resolver esto y no hacer todos los cálculos, es más conveniente tratar de cancelar, como son enteros positivos. Al 6 factorial lo puedo escribir como 6 por 5 por 4 factorial. No lo sigo desarrollando como 3 por 2 por 1, porque acá en el numerador aparece un 4 factorial, entonces cancelo los factoriales de 4 del numerador y denominador, y me queda 6 por 5 dividido en 2 factorial. 2 factoriales, 2 por 1, que me da 2. Entonces queda 6 por 5, 30, dividido en 2, me queda 15. El 8 en 2 combinatorio con la misma forma de trabajo. Fíjense que ya le puedo cancelar el 6 factorial con el 6 factorial que quedaba abajo. Entonces me queda 8 por 7 dividido en 2. Algunos combinatorios particulares. El combinatorio de n en 0 vale 1. El combinatorio de n en n vale 1. El combinatorio de n en 1 vale n. Y el combinatorio en n sobre n menos 1 es igual a n. Y ya lo vamos a ver acá en algunos ejemplos para que entendamos por qué da esos valores, ¿no? Bueno, y los números combinatorios complementarios tienen la característica que tienen el mismo numerador y la suma de los denominadores me da el numerador. O sea, acá tengo n, o sea, tengo dos combinatorios diferentes, que tengo n en la parte superior y n en la parte superior del segundo, y el denominador, que es k, si lo sumo al denominador del otro combinatorio, k más n menos k, esos k se cancelan y me queda n. Entonces las características de los combinatorios complementarios es que los numeradores son iguales y la suma de los denominadores me da el numerador. Una propiedad que presenta los combinatorios complementarios que son iguales. El combinatorio de n en k es igual al combinatorio de n sobre n menos k. Y tenemos algunos ejemplos para desarrollar que les iba a mostrar en el práctico, que dice el combinatorio para qué valor de m. Los siguientes combinatorios son complementarios. Tengo 7 en el primero, 7 en el segundo en el numerador, o sea que tengo el mismo valor del numerador.
Y para que sean complementarios, tiene que verificarse que la suma de los denominadores sea igual al numerador. Franca me está preguntando si le podría mandar la clase en Word, sí, no hay ningún problema. Para que lo tengan, de repaso. Me estaba acordando ahora que creo que había quedado en mandárselo antes del receso, pero bueno, ahora se sumaron un par de más de compañeros, creo que para que ya tengan el apunte, ¿no? Ok. Bueno, binomio Newton, pero primero vamos a ver un ejemplo de estos temas. Voy a compartir el Microsoft OneNote, que incluía lo que habíamos visto en la última clase. Nuevamente, si les cuesta este concepto, vuelvan a ver el video que habíamos grabado de la clase última antes del receso académico, donde estaban explicados estos ejercicios, para que vean símbolo suma. Estoy subiendo un poquito rápido, no estoy, ustedes me dicen si lo están viendo bien. Teníamos símbolo suma, cómo abreviarlos, cómo representarlos, desarrollar estas sumas, que era el apartado 2, algunas sumas en particular y resolverlas. En el 4, efectúe los siguientes cocientes y deje expresar el resultado como producto. El factorial de 5 dividido en el factorial de 3. Desarrollaba 5 por 4 factorial dividido en 3 factorial y luego desarrollo el 4 factorial, sería 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, que me cancelan. Esos valores son números naturales. 5 por 4 me da 20, que sería el primer apartado 4A. Y en el caso que sean notación no numérica, sino ya genérica con valores n es un número cualquiera, digamos, n más 2 factorial dividido en n factorial, desarrollábamos una vez n más 2, que le tengo que restar, entonces queda n más 2 menos 1, desarrollo una vez con el factorial, y este n más 2 ya queda fuera. Luego n más 2 por n más 1, vuelvo a desarrollar ese n más 1 por n más 1 menos 1, que le restó 1, y ese valor me queda en el numerador n factorial, cancelo entre sí, n factorial en el numerador con n factorial en el denominador, y me queda que la expresión del c es directamente n más 2 por n más 1. En este caso, si quisiera, lo pudiera multiplicar entre ellos, me va a quedar una expresión de potencia en base en cuadrado. Si no, lo dejo así escrito como factoriado, que decimos que son las raíces n más 2 por n más 1 de un polinomio de grado 2. Y finalmente vimos el 6, determina el valor de n para que se verifiquen las siguientes igualdades. En el apartado A tenía el combinatorio en n-2 para que sea igual a 10, o sea, quiero saber cuánto valdría n, en este caso, que verifique esa igualdad. Entonces, n sobre n-2 lo puedo escribir como un cociente de factorial, n factorial sobre n-2 factorial, que era el denominador, y luego resto n menos n-2. Y ese menos afecta a todo lo que está, lo que llamamos el denominador, que sería n-2. Por eso en el denominador me queda n menos n, se me hace 0, y menos con menos ese 2 se me hace 2 positivo, que es lo que nos queda acá en ese denominador. Entonces me queda acá n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Desarrollo el numerador n factorial 2 veces, n por n menos 1 por n menos 2, cancelo con los denominadores, con el denominador, y me queda directamente n por n menos 1 sobre 2. Entonces lo que hice fue calcular el combinatorio, primero, n sobre n menos 2, y ahora lo igualo a 10, entonces n por n menos 1 sobre 2 igual a 10, y me queda n por n menos 1 igual a 20, porque paso multiplicándose 2, n cuadrado menos n igual a 20, lo paso restando al 20 en el primer miembro, y me queda una ecuación de segundo grado. No sé si algunos de matemáticas se recordarán, pero cuando tenemos una expresión de este tipo de segundo grado, podemos encontrar las raíces de ese polinomio en grado 2, que son los valores de n que verifican que ese producto es igual a 0. ¿Alguien no se acuerda de esto? ¿Cómo calcular las raíces de un polinomio de grado 2? Lo voy a escribir acá en forma genérica. Vamos a usar acá un color negro. Si yo tengo una expresión a
por x cuadrado más b por x más c igualada a 0, donde x son las incógnitas, ¿sí? Y a, b y c son coeficientes reales. Puedo encontrar los valores de x que hacen que esta expresión sea igual a 0 a través de un cálculo en donde escribimos una expresión, las dos raíces que me hacen, porque son una expresión al cuadrado, o sea que tiene dos raíces. X1, 2 la puedo calcular como menos b, que es el coeficiente que acompaña el término lineal, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, dividido en 2a. ¿Ok? Entonces acá tengo un ejemplo donde ya no tengo x, sino tengo n, pero es lo mismo, es una variable que le llamo n en lugar de x. Y fíjense que aquí a valdría 1, b valdría menos 1 y c vale menos 20. Entonces, la raíz de esa expresión de segundo grado la voy a calcular como menos b. Este menos b es menos 1, que se me hace positivo. Y acá dentro de la expresión de la raíz cuadrada tendré b cuadrado menos 4ac, donde b cuadrado es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 20. Todo dentro de la raíz. Por eso dentro de la raíz me queda raíz de 1 más 80, porque menos 4 por menos 20 me da 80. La raíz cuadrada de 81 me da 9. Y ahí encuentro los dos valores posibles de n a través de este más menos que queda en la expresión, que lo tengo acá y que se repite aquí. Entonces, el primer valor que hace posible esta igualdad a 0 es 1 más 9 sobre 2. 1 más 9 me queda 10, dividido en 2 me queda 5. Y el otro valor sería 1 menos 9, porque estoy tomando el otro valor posible. 1 menos 9, que me da menos 8, dividido en 2, me da menos 4. Como n1 y n2 son los dos valores posibles que verifican esta igualdad que nos pedían en el apartado A, como vimos, n, para ser expresado como combinatorio, tienen que ser mayores o iguales a 0. Y en este caso acá tengo un n posible para resolver la ecuación que da menos 4. Entonces, como ese valor no puede ser, porque n no puede ser negativo, lo desecho. Entonces, la única solución sería un n igual a 5. Bien, después los siguientes apartados que no lo hemos resuelto, digamos, ustedes lo pueden tratar de hacer y me consultan si tienen dudas. Por ejemplo, dejo planteado el b, que es n en 3 dividido en n en 2. A ver, estoy confundido. Sí, n en 3 dividido en n en 2. Se iguala a 5. Primero puedo calcular el combinatorio de n en 3. Y lo calculo como factorial de n dividido en factorial de 3 por n menos 3, numerador menos denominador, factorial. Entonces, para poder calcular esta expresión, tengo que tratar de desarrollar un factorial que esté en el numerador o en el denominador y cancelarlos en algún momento. Como acá abajo tengo n menos 3, es como haber desarrollado n 3 veces. Entonces voy a poner el numerador n por n más 1 por n más 2, lo puedo hacer todo en n menos 1, perdón. Lo puedo hacer todo en un solo cálculo. Voy a borrar acá. Porque siempre va decreciendo. N menos 1, n menos 2, por n menos 3. Siempre voy decreciendo de a 1. Un factorial. Dividido en 3 factorial, pero puedo escribir como 3 por 2 por 1. Por n menos 3 factorial. Entonces cancelo.
n menos 3 numerador y denominador, me queda n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 por 2 que vale 6. Luego calculo el segundo combinatorio, n en 2, que sería igual al combinatorio de n. Voy a subir un poquito la imagen. Dividido en 2 factorial por n menos 2 factorial. Igual que en el caso de arriba, desarrollo en este caso 2 veces n por n menos 1 por n menos 2 factorial sobre 2 factorial, que lo puedo escribir como 2 por 1 por n menos 2 factorial. Aquí cancelo n menos 2 factorial que está en numerador y denominador. Y me queda n por n menos 1 sobre 2. Entonces ahora tengo que calcular el cociente de n en 3 dividido en n en 2. Y esa división lo puedo escribir como un cociente, donde en el numerador iría n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6, que es lo que calculé arriba. Y abajo en la última expresión, que sería n por n menos 1 sobre 2. Este 6 que está en el denominador del numerador puede pasar directamente al denominador. O sea que me quedaría n por n menos 1 por n menos 2. Acá me queda 6 por n menos 1 sobre 2. Acá puedo cancelar el n con n, el n menos 1 con el n menos 1, y este 6 con el 2, y me queda 3. Entonces me queda n menos 2 sobre 3. Y esto vuelvo a la expresión original, lo tengo que igualar a 5. Entonces paso multiplicando el 3, me queda n menos 2 igual a 5 por 3, que me da 15. Y finalmente paso sumando el 2, me va a quedar n igual a 15 más 2, que me da 17. Entonces encuentro n, que como vemos es positivo, y si vuelvo a la expresión original, n puede tomar el valor 17 en ambos combinatorios, porque es un entero positivo, y aparte porque es más grande que 3 y que 2. Entonces, única solución, n igual a 17, encontré el valor de n que me verifica esta igualdad. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. El resto de los compañeros me imagino que tendrán más dudas que certezas. Ahí estoy viendo la cara de Franco y de Franca. Estaban subidos videos también en el aula virtual de algunos ejercicios resueltos y aplicación de combinatoria y demás para que podamos entenderlo, ¿no? Bueno, nos quedaré un ejemplo. Voy a recortar primero. Ya vuelvo sobre la pantalla. Debe quedar un poco congelada. Estoy copiando el enunciado del 7. ¿Están viendo todos el OneNote donde está el ejercicio 7A? ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Me piden el ejercicio 7 calcular el valor de n para que los siguientes números sean combinatorios complementarios. Combinatorios complementarios se va a dar nuevamente cuando tienen igual numerador, que es el 17 acá, y la suma de los denominadores sea igual al numerador. Entonces, para que 17 en 2n sea igual a 17 en n más 2, se verifica como combinatorio complementario
si 2n más n más 2 sea igual a 17. Entonces 2n más n me da 3n más 2 igual a 17. Ese 2 lo puedo pasar restando, me queda 3n igual a 17 menos 2, que me da 15. Y finalmente paso dividiendo el 3, porque está multiplicando en 3 por n, me queda 15 sobre 3, que me da 5. Entonces el valor de n que verifica que sean combinatorios complementarios es n igual a 5 como única solución. ¿Ok? Bueno, y perdón, lo dejo ahí un poquito. Se los dejo planteado al B. Nuevamente, para que sean combinatorios complementarios, entonces tiene que darse que los numeradores sean iguales, que se da acá 8 y 8, y la suma de n cuadrado menos 3n más 2n más 2 tiene que ser igual a 8. Entonces, menos 3n más 2n me queda menos n, entonces quedaría n cuadrado menos n más 2 igual a 8. Ese 8 lo puedo pasar restando, me va a quedar n cuadrado menos n más 2 menos 8 igual a 0. Y tendría n cuadrado menos n, 2 menos 8 me da menos 6, igual a 0. Entonces ahí uso la fórmula del cálculo de una potencia en base 2 igualada a 0, de un polinomio en base 2 igualado a 0, que sería menos n, que me da menos b, perdón. Acá recuerden que este sería, lo voy a hacer en azul acá, el a que vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 6. Entonces tendría menos b, que sería menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 6. Todo dividido en 2a, 2 por 1, porque a vale 1. Bien, y de ahí quedaría nada más que calcular los valores posibles de n, que serían, cuando uso n1 y 2, significa que hay dos posibles valores de n. Entonces me quedaría menos 1, me queda 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado me queda 1, menos 4 por menos 6 me da más 24, entonces me queda la raíz de 25 acá, dividido en 2 por 1, 2. La raíz de 25 me da 5, entonces serían 1 más menos 5 sobre 2, con lo cual un primer valor posible sería 1 más 5 sobre 2, que me da 6 dividido en 2, que me queda 3, y otro posible valor sería 1 menos 5 sobre 2, que me da menos 4 sobre 2, me da menos 2. Aparentemente podría ya cancelar el menos 2 porque es negativo, pero siempre tengo que volver sobre la expresión original. Como la expresión original acá habla de n cuadrado menos 3n, si n valiera menos 2, me quedaría menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, en esta denominador el primero, me quedaría 4 más 6, que me da 10, o sea que pudiera tomar un valor positivo, pero como el numerador es 8 y tiene que ser mayor que el denominador, que fuera en este caso 10 si n vale menos 2, entonces eso me representa que n no puede ser menos 2. La única solución posible sería con un n igual a 3. ¿Te ha entendido? Sí, profe. Veo caras desoladas, me imagino que será por el retorno a clases después de las vacaciones. Esperemos que no sean tan complicados de entender. Siempre lleva unos días captar de vuelta las cosas, ¿no?
Están quedando 7 minutos 40. Si se llega a cortar la conversación y conferencia, se vuelven a cliquear sobre el mismo vínculo que le pasé en el WhatsApp y se vuelve a reconectar, ¿sí? O sea, un límite de 40 minutos, pero se puede reconectar sobre el mismo vínculo. Ahora quería dejar de compartir esto y mostrarles qué es el binomio de Newton y para qué sirve todo lo que estamos viendo de factorial, combinatoria y símbolo suma, ¿no? Entonces, le voy a compartir una pequeña presentación. ¿Están viendo la presentación que habla del triángulo de Pascal y binomio de Newton? Sí, profe. Bien. Como menciono acá, matemática hay muchas cosas, herramientas que tienen cierta magia, o sea, que tienen alguna situación especial, como lo ven a veces en Paenza, que hace esos programas de matemática. Y en particular aquí veremos un fenómeno matemático llamado el triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, que no se trata de una figura triangular, sino como un triángulo numérico. Y este triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, que es el que vamos a ver aplicado en binomio de Newton, es como una especie de un árbol, una pirámide, donde fíjense que siempre los términos exteriores son iguales a 1 y los que van quedando en el medio son números que se conforman de alguna forma matemática, ¿no? Y les voy a explicar ahora cómo es. Este triángulo de Pascal se debe al filósofo y matemático francés Blaise Pascal, que introdujo esta notación en 1654, en el Tratado del Triángulo Aritmético. También se lo conoce con el triángulo de Tartaglia por un matemático e ingeniero italiano, Niccolò Fontana, que como era tartamudo, se lo conoce como el triángulo del tartamudo, digamos, en italiano Tartaglia. Y si bien es cierto que estas aplicaciones ya las conocían de anterior, en forma anterior, los matemáticos indios del siglo XI, los chinos y los persas. ¿En qué consiste este triángulo de Pascal? Básicamente es que siempre en la parte exterior se van colocando unos en la izquierda y derecha, y los que están en el medio se van conformando con la suma. Entonces, fíjense, el primero tiene 1, en los extremos, en la segunda línea tienen 1 y 1, no hay ningún valor en el medio, pero ya en la tercera fila aparece un valor en el medio que sería 2. Y ese 2, fíjense que se conforma con la suma de los dos valores inmediatos superiores. Y en la tercera fila, en la cuarta fila, perdón, ya aparecería el 1, 3, 3, 1, que se conforma justamente de sumar el 1 más 2, que me da 3, el 2 más 1, que me da 3, y en la quinta fila voy sumando 1 más 3, que me queda 4, 3 más 3, que me queda 6, y 3 más 1, que me queda 1. Y así pudiera ir conformando y agregando filas en ese triángulo de Pascal para ir encontrando los valores que van en el medio. Todos esos valores que van quedando en cada una de las líneas se los puede calcular con un combinatorio, como vimos recién. El combinatorio de 1 en 0 es igual al combinatorio de 1 en 1. Fíjense que son combinatorios complementarios, tienen el mismo numerador, y la suma de los denominadores, 0 más 1, me queda el numerador, 1. Entonces, 1 en 0 es igual al combinatorio 1 en 1. En la tercera fila, los extremos sería el combinatorio 2 en 0, el 2 en 0 y el 2 en 2 me da 1. 3 en 0, 4 en 0, todos esos combinatorios con el 0 en el denominador siempre me queda 1, no queda 4. Y fíjense que los combinatorios de los extremos, el 2 en 0 es combinatorio complementario del 2 en 2, o sea que si valen lo mismo, valen 1. El combinatorio de 3 en 0 vale lo mismo que el de 3 en 3 en la cuarta fila, que valen 1. Y fíjense que los dos que están en el medio, que es el combinatorio 3 en 1 con el combinatorio 3 en 2, son combinatorios complementarios, tienen el mismo numerador, y la suma de los denominadores me da el numerador, 1 más 2 me queda 3, o sea que estos dos combinatorios son iguales, que son los 3 en 3 que tengo acá. Y así se va verificando y voy construyendo en este cálculo matemático, lo convertí, digamos, con un cálculo combinatorio para ir encontrando cuánto valen los elementos de cada fila de este triángulo de Pascal. O triángulo de Tartaglia, ¿no? ¿Para qué sirve?
El binomio Newton, Isaac Newton, matemático y físico reconocido, se puso a analizar los cálculos de potencia de dos valores sumados. Esto es un binomio, por eso tengo x más y elevado a la potencia n. Y esa potencia n es un número entero que puede valer de 1 hasta infinito con enteros positivos. Y llegó a una expresión matemática desarrollada del binomio Newton, que se la podría abreviar con un símbolo suma, la sumatoria de k igual a 0 hasta n, del combinatorio n en k, del primer término elevado a la n menos k por el segundo término elevado a la k. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la potencia de x más y a la cuarta, lo puedo agregar con una sumatoria, 4 en 0, de x a la cuarta, el primer término elevado a la n menos k, n que vale 4 y k vale 0, y a la 0 me queda 1, y así puedo ir desarrollando todo este binomio. Parece complicado, una potencia en base cuarta de una suma de dos términos, que son x más y, pero si lo observamos, y fue lo que analizó Newton, si yo tengo un binomio a más b elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 me queda 1, o sea que el primer elemento del triángulo es 1. Si yo elevo ahora el binomio a la 1, a más b a la primera potencia me queda directamente a más b, que serían los coeficientes 1 y 1 que acompañan en la segunda fila. Si yo elevo al cuadrado, a más b al cuadrado, me queda cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y fíjense que se componen con 1, 2, 1, que serían los elementos de la tercera fila del triángulo de Pascal. A más b al cubo, que es un desarrollo de una potencia en base 3, irá con el cubo del primero, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero a la primera potencia por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo elemento. Y fíjense que queda 1, 3, 3, 1, que sería el triángulo de Pascal. O sea que el triángulo de Pascal me va dando los coeficientes de un desarrollo de un binomio de Newton a medida que va creciendo la potencia. Ya está por cortar, voy a tener una llamada un segundo. Ya te llamo, Martín, estoy en una conferencia. Entonces el triángulo de Pascal nos permite resolver cálculos de una potencia de un binomio de Newton crecientes en 0, 1 hasta n. Y cada